A mis 68 años, el calendario marcaba otro 7 de febrero. Siempre me pregunté cómo sería envejecer. Jamás imaginé pasar mi cumpleaños tirada en el suelo helado de un garaje polvoriento, con las costillas adoloridas y el aire impregnado a aceite quemado y mugre. El bullicio lejano de Hermosillo apenas traspasaba las paredes carcomidas. De fondo, mis propios sollozos resonaban igual que una maldición tristemente familiar. Toda mi vida repetía el mantra de que la familia siempre es primero. Pero esa noche maldita, mientras las sombras se arrastraban por el cemento y el miedo apretaba mi pecho, lo único que tenía era una maleta con ropa arrugada y una llave oxidada que ni siquiera quería. Lo único que me hacía compañía eran las palabras crueles de Isabela, mi hija. Mi sangre, girando y girando en mi cabeza como un torbellino que no podía parar. ¿Qué harías con una verdadera herencia, mamá? Papá sabía que no te serviría de nada. Las palabras me atravesaban. Eran balas directas al corazón de madre. Quise taparme los oídos, pero era inútil. Su desprecio se me metió hasta los huesos. Recordé su rostro, endurecido por la ambición, esos ojos que alguna vez buscaron mi abrazo. Sentí su risa mezclada con sarcasmo y lástima, rebotando en los muros del garage. No eres más que una viejita inútil, mamá. Casi podía verla levantando la barbilla, como si quisiese mirarme desde una montaña que yo nunca podría escalar. Me temblaban los dedos, no por el frío de las paredes desnudas, sino por ese temblor profundo que le da al cuerpo cuando una verdad cruel lo sacude desde adentro. Una vida entera dedicada a cuidar, a dar, a guardar cariño para una hija que hoy ni me veía con respeto. Te juro, Dios, que nunca pensé acabar así anchola, sentada en este rincón asqueroso, oliendo a llanta vieja, preguntándome en qué fallé. La noche era interminable. Cada tic-tac del reloj invisible hacía más pesado el aire en llore. No de esas lágrimas ligeras. Lloré con odio, con rabia, con una tristeza que me dejó hueca. Lloré por mi juventud perdida, por las promesas vacías de un matrimonio que terminó con la muerte de Ernesto, por la casa grande donde cada rincón guardaba risas y ahora estaba clausurada, perdida, ocupada por Isabela y su mundo sin madre. ¿Cómo fue que la vida me trajo hasta aquí? Hace apenas semanas celebrábamos el último cumpleaños de Ernesto. Sus manos temblaban, pero todavía me sonreía, todavía me llamaba mi reina. Yo le preparaba su café y acariciaba sus cabellos de plata, mientras el sol se colaba por la ventana de la cocina. Entonces yo sentía seguridad, la certeza de estar protegida, incluso en la tristeza de su enfermedad. Pero el amor de mi vida se fue. Se fue y de pronto todo era silencio, burocracia, abogados, testamentos. Recuerdo cuando murió mi madre en mí. Prometí jamás dejar a nadie de mi familia quedarse solo, jamás permitir que mis hijos sintieran esa especie de abandono. Pero aquí estaba yo, en mi cumpleaños, sola, ni una llamada, ni un mensaje. A Isabela, la vida le es tan fácil, le salían bien los negocios, le caían amigos con falsas sonrisas, y todo lo que yo tenía era una llave rumbrosa que no sabía ni para qué servía. ¿Es esto lo que nos espera al final si sobrevivimos a todos y a todo? Este vacío, este exilio involuntario dentro de nuestra propia ciudad. Me pregunté si acaso Ernesto, viendo desde el cielo, estaría decepcionado de lo que habíamos creado, de lo que había quedado de nuestra familia. La madrugada se arrastró y el sueño apenas llegaba. Cada vez que cerraba los ojos veía los zapatos de Isabela sobre el piso pulido del penthouse arrastrando mi maleta, diciéndome con esa voz fría de números: mamá, es mejor que busques dónde quedarte. Aquí ya no es tu espacio. Me aferré a la llave entre los dedos, sintiendo el metal frío. ¿Por qué me la dejó? ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Por qué pensó que yo podría soportar esto? Una parte de mí quería tirar la llave y desaparecer. Pero incluso entre la desesperanza quedaba una chispa de terquedad. No me voy a rendir, aunque sea lo último que haga, susurré. La noche seguía allí, tan interminable como mi pena y mi miedo. Pero el primer paso era sobrevivir. El segundo, descubrir la verdad detrás de esa maldita herencia. Hay días que quiebran la vida en dos. El mío fue la tarde en el despacho del licenciado Valdés. Hermosillo hervía en pleno sol.
pero el aire adentro del despacho era tan frío que sentí como si me arrancaran la piel al entrar. Me envolvía el olor agrio del café recalentado y las paredes estaban recubiertas de diplomas dorados que decían nada de consuelo. Me senté derecha en la silla dura, usando todavía el vestido negro del funeral de Ernesto, que por más que lavé no dejaba ese aroma suyo, mezcla de jabón y loción, que me desmoronó tan pronto crucé la puerta. Lo que sentí al ver a Isabela tan impecable, tan almidonada en su traje azul, fue como si estuviera viendo a otra persona, no a la niña que paría gritos, ni a la adolescente que me suplicaba por una chamarra de cuero. No, esa mujer ya no tenía nada de ternura a sus labios apretados, el maquillaje perfecto, la mirada calculadora. Fingía duelo, sí, pero la ansiedad le vibraba en el pie derecho, ese tic nervioso de quien espera un premio. El licenciado Valdés revisaba papeles y soltaba gemidos cargados de incomodidad. Su mirada se deslizaba de reojo entre nosotras, como queriendo estar en cualquier otro lado. Menos aquí. Todos los sonidos se sentían amplificados. El roce de las hojas, el chasquido de su lengua, el ronco zumbido del ventilador encima de su escritorio. Isabela me miró de soslayo, sus dedos tamborileando el borde de la mesa. Mi garganta era un nudo. ¿Por qué tenía la certeza de que estaba a punto de perder algo, aunque no sabía qué? Bueno, dijo el licenciado, tragando saliva, mirando el sobresellado con las iniciales INO, las de Ernesto Ortega, mi esposo durante toda una vida. Procederé a la lectura formal del testamento, como indica la ley. No recuerdo haber respirado, solo escuchaba el diapasón afilado de mi angustia. A mi querida hija Isabela Ortega, lego nuestro departamento en la ciudad de Hermosillo y el portafolio principal de inversiones familiares. Las palabras estrellaron, como piedras. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Ese departamento, nuestro penthouse, la vista de los amaneceres, los cientos de cafés juntos, las navidades colgando esferas en la sala. Todo eso, todo nuestro mundo, ahora para Isabela. Mi hija recibió el golpe con una media sonrisa que intentó disimular, pero sus ojos brillaron como los de un niño ante el árbol de Navidad. Valdés carraspeó, leyendo como quien arranca una curita en mi amada esposa. Helena Ortega, le dejo la propiedad ubicada en Avenida Central 744, el garage y su contenido. El silencio se pudrió en el despacho. Sentí un frío subiendo desde los tobillos hasta instalarse en mi pecho. Una ola de incredulidad. Después de 42 años de todos risas, enfermedades, reconstrucciones y derrotas, un garage. Intenté armar palabras, pero la lengua se me pegó al paladar. Un zumbido me llenaba los oídos. Quise preguntar por qué. ¿Qué sentido tenía? Si Ernesto me castigaba desde la tumba. Meyer e Isabela. La vi tan tranquila, tan satisfecha, con su mano girando un anillo brillante. Ella posó su mano en mi hombro. No como consuelo, sino con fuerza, marcada por la impaciencia que siempre odió sentir por mi lentitud, por mi lanto, por todo lo que según ella le estorbaba. Se inclinó ligeramente, murmurando tan bajo que solo yo la escuché. No te preocupes, mamá, yo me encargaré de que estés bien. Cerré los ojos. Y juro que por un instante sentí lástima por ambas, por la mujer rota en la silla, yo, y por la muchacha que, desde que perdió a su padre, no quería otra herencia más que la del dominio. Valdés continuó con formalidades vacías, listados de bienes muebles, cuentas bancarias donativos menores, pero el eco de la frase garage y su contenido rebotaba cruel en mi cabeza. ¿Eso qué era? Una broma macabra. ¿Un castigo? Sentí cómo empezaban a temblar mis manos, todavía manchadas de tristeza. Recordé las palabras de Ernesto, tantas veces dichas. La gente revela quién es en la muerte, pero lo que deja en vida a veces es más honesto. A Isabela, las llaves del reino, los números, el poder simbólico del hogar. A mí, algo oculto, tras una cortina de polvo y olvido. El licenciado juntó los papeles. Nos miró sin saber cómo terminar esa tarde tan amarga. Isabela, con eficiencia brutal, me acompañó hasta el ascensor. Bajamos en silencio. El sol golpeó fuerte afuera, pero yo seguía fría, anestesiada. «¡Mamá!»,
dijo al abrir la puerta del coche. Después de tanto, es mejor que descanses. Esta ciudad está llena de oportunidades. Una oportunidad. Lo único que recibí esa tarde fue la confirmación de que mi mundo de esposa y madre ya no existía. Guardé la llave rumbrosa de la dichosa herencia en mi bolso, como quien guarda una bomba sin estallar, y volví a empezar mi luto. Esa noche, sentada al borde de una cama prestada, entendí que el verdadero testamento no era lo escrito por Ernesto, sino lo que Isabela y yo haríamos con lo que quedaba de nuestras vidas. No hay palabra más fría que desalojo. No importa si viene de la ley, de un extraño, o peor, de la boca de tu propia sangre. Esa mañana, todavía con la resaca amarga de la lectura del testamento, supe que la herida apenas estaba comenzando a sangrar. Me desperté temprano en el penthouse, ese departamento que fue mi casa por casi 15 años. El aire ya no olía a café ni a Ernesto, sino a detergente industrial y perfume caro de Isabela. Bajé descalza hasta la cocina, buscando el consuelo autómata de la rutina Prepare Café, abrir la ventana para dejar que entrara la luz, mirar las plantas. Me costó asumir que era la última vez. Hasta la cafetera zumbaba como si llorara por mí. Por primera vez en años me sentí extranjera en mis propios recuerdos. Todo lo que me rodeaba ya no me pertenecía. Isabela llegó más tarde, calculada y puntual, con una sonrisa apretada como con grapas. Su vestido azul no tenía una sola arruga. «Mamá, ¿puedes venir a la sala un segundo?». Sonaba inocente, neutral, pero yo presentía la tempestad detrás de esas palabras. Quemen despacio, recogiendo lo poco que quedaba de mi dignidad, los nudillos apretados, el corazón revolcándose en mi pecho. Sobre la mesa del comedor ya estaban mis cosas. Una malata, cacuí, mi bolso de mano, 2 chaquetas y una caja con fotos viejas. Mis posesiones enteras reducidas a un par de bultos. Vaya que la vida cabe en poco cuando te despojan de golpe. «Mamá», dijo Isabela, mirándome sin mirarme, mientras revisaba su celular como si quisiera evitar mi rostro. «Creo que lo mejor será que busques dónde quedarte, ¿sí? El testamento es claro. El departamento es mío. Mañana vienen mis amigos para la mudanza y la planeación de la remodelación. Necesito el espacio libre. Es urgente». A mi garganta se anudó. Una súplica me arañaba los labios. Porro el orgullo. Ese terco escudo de las madres que no quieren dar lástima, me detuvo. «No puedo». Apenas logré balbucear. «Mamá, no dificulte más las cosas», soltó, el tono cansado, casi impaciente. «Te quedaste con la oficina de papá, ¿no? Lo más lógico es que vayas allá. O podrías quedarte con tía Clara unos días, pero no puedo hacer excepciones. Eso sería injusto». La lógica de Isabela tenía filo. Lo entendí. Anjo era un estorbo en su vida nueva, una mancha difícil de quitar. Me acerqué a la ventana para no dejarme vencer, mirando cómo el sol bañaba la ciudad, cómo los autos seguían una vida que me era ajena. «¿Es esto lo que quieres, Isabela?». Mi voz crujió, amarga. «¿Sacarme a la calle?». Ella suspiró, cruzó los brazos. «Mira, mamá, no quiero discutir. Papá dejó claro que le pertenecía a cada quien. No me use. Habla con Clara o ve a esa oficina. ¿Para qué la quieres si no?». Su indiferencia me heló la sangre. Sentí que ni siquiera era digna de pelear por mi espacio. Empecé a llorar, primero en silencio, como siempre, para que nadie se diera cuenta. Pero mis sollozos crecieron y las lágrimas ahora sí caían con rabia. Isabela me miró incómoda, mascando las palabras como si dolieran. «No llores, mamá. Por favor, no me hagas sentir mal». «Tú sí puedes sentir, Isabela, porque yo ya no siento nada. Nada más que vergüenza». Mi hincar, pedirle perdón, abrazarla, detener lo inevitable. Pero esa no era mi hija de antes. Esta mujer frente a mí era ajena. Tal vez nos rompimos las dos el día que Ernesto murió. Alcé la barbilla, cargué la maleta y derrotada caminé hacia la puerta. Isabela no me abrazó, no me dijo adiós, apenas murmuró: «Te va a ir bien, mamá». Tía es fuerte, siempre lo ha sido. Cerré la puerta detrás de mí, sintiendo el peso del abandono. Salí a la calle con el sol quemándome la piel, pero por dentro estaba congelada. Caminé a paso lento por la acera.
Mi vida entera convertida en una maleta y una caja de fotos. No volteé. No quería dejarle ver que, aunque me corría, seguía siendo su madre. Ámame mucho, hija, aunque no lo entiendas. Quisiera pensar que algún día mirarás atrás y verás a una vieja sola con una maleta, y sentirás piedad, o quizás amor. Me monté en un taxi sin rumbo fijo. Algo dentro de mí se quebró para siempre ese día. Ya no era madre, ni esposa, ni dueña de una casa. Solo quedaban los recuerdos, la clave de un garaje polvoriento y la esperanza absurda de encontrar, en la pérdida total, alguna razón para seguir. Esa tarde, el sol caía como plomo sobre Hermosillo, haciendo que el pavimento brillara y el aire pareciera derretirse. El taxista, un muchacho de voz amable, apenas habló durante el trayecto. Yo encorvada en el asiento trasero, abrazando la maleta con ambas manos, mirando las calles pasar como si se tratara de un mal sueño del que no podía despertar. Nunca pensé sentirme tan ajena en mi propia ciudad. Pasamos por avenidas que conocía de memoria, pero ahora me resultaban extranjeras. El aire olía a pólvora, asfalto caliente, y mi pecho dolía como si cargara un costal lleno de piedras. La oficina de Ernesto, aquel garaje al final de Avenida Central, era todo lo que me quedaba. Más que un refugio, se sentía como el premio de consolación de una vida entera de segundas opciones. El taxista me miró por el retrovisor, quizá notando mi cara desencajada. ¿Va a estar bien, señora? Quise decir que sí, que siempre estoy bien, que las madres nunca se derrumban del todo, pero me tembló la voz. No lo sé. Él bajó la mirada, con esa compasión silenciosa de los extraños que reconocen el dolor ajeno, y no preguntó más. Llegamos al barrio industrial justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios bajos y grises. El garage, flanqueado por talleres herrumbrosos y árboles resecos, parecía abandonado desde hacía décadas. Un portón metálico despintado, con rayones y grafitis, se alzaba tras una pequeña reja oxidada. El taxista ayudó a bajarme la maleta, sus brazos robustos cargando el peso que a mí ya me costaba trabajo. Miré la fachada. Busqué algún rastro de Ernesto. Imaginé sus pasos, los días en que venía a revisar los carros viejos. Siempre decía que era su santuario. Nunca pensé que terminaría siendo mi tumba. ¿Quiere que la espere?, preguntó el joven, pero negué despacio con la cabeza. Gracias, de veras. Gracias. Mi quit sola, el viento levantando polvo y mugre a mi alrededor. Saqué la llave oxidada y noté que mi mano temblaba tanto que apenas podía hacerla girar. Me detuve un momento con los ojos cerrados, rizando bajito. Dame fuerza, Ernesto. No sé qué esperar. Un clic sordo, la cerradura se abrió y empujé el portón lentamente, el rechinido sonando como un grito en ese silencio desolado. El interior estaba oscuro y olía a encierro en grasa vieja, metal, madera empolvada, soledad. Afuera, la ciudad seguía vibrando. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido. Me aventuré a ciegas, usando la linterna de mi teléfono para tantear el camino. El haz de luz tropezó con cajas apiladas, herramientas oxidadas, latas de pintura cuarteada. Había huellas fantasmas por todas partes, un overol azul colgado, periódicos amarillentos, una taza con café petrificado. De pronto, sentí el peso del abandono. ¿Cuándo fue la última vez que Ernesto pisó este lugar? ¿Acaso alguna vez pensó que su esposa acabaría aquí buscando sentido entre yo y Nao? Descubrí un rincón con una silla desvencijada. Era todo lo que tenía para arrancar la noche. La soledad era tan densa que se pegaba a la piel. Me senté sintiendo el cuerpo descosido, los pies hinchados de tanto caminar, la espalda dolía y dentro de mi pecho todo era un agujero oscuro lleno de rencores y preguntas. Empecé a llorar, silenciosa, como si temiera despertar fantasmas. El llanto aquí no tenía testigos, pero todavía me aferraba la dignidad. No soy una mendiga, no soy una sobra pero ¿quién era? Entonces, apreté la llave vacía de su significado. ¿Por qué esto, Ernesto? ¿Qué se supone que voy a hacer con esta condena? No me atreví a buscar más allá.
no esa noche. El soplo de viento que entró por debajo del portón hizo que una hoja de periódico cruzara la sala como un insecto perdido. Sentí, de pronto, que estaba sentada en el borde de un abismo, a mi vida al borde del colapso. Una puerta cerrada tras de mí, el miedo mordiéndome los músculos. Cené un pan viejo que traje en la bolsa y di un sorbo de agua tibia. El estómago era un nudo. Me envolví en un suéter, temblando, mientras allá afuera Hermosillo celebraba su vida sin mí. No dormí, no completamente, solo me recargué rezando, esperando, esforzándome por no oír los ecos del pasado. De vez en cuando, el reflejo de los faros de un auto iluminaba el polvo y los contornos de algo grande y cubierto al fondo. Bultos largos y misteriosos bajo lonas grises. La noche me venció despacio, entre el miedo y la necesidad de entender. Mañana, me prometí, pondría luz real en esos rincones. Mañana exploraría cada rincón. Enfrentaré los secretos que Ernesto dejó en esta tumba polvorienta. Pero esa noche, solo fui una sombra más entre tantas, temblando en la penumbra, aferrada a una llave y a un dolor que parecía no tener fin. Tal vez fue la inquietud, o el hambre, o simplemente el miedo a dormir demasiado y no despertar jamás. Pero cuando amaneció, o mejor dicho, cuando un gris azulado empezó a colarse por las rendijas del portón, yo ya estaba sentada, con la espalda dolorida, observando el garage en silencio, como si esperando que los objetos olvidados ahí me dijeran quién demonios era yo ahora. La luz temprana entró tímida, revelando un batallón de estantes abarrotados. Cajas y latas acumulaban décadas de polvo. Algunas tenían etiquetas escritas a mano por Ernesto, su letra tan conocible, tan distante ahora. Tornillos largos, Parts for 78, y sentí una punzada, como si él me hablase en clave desde el más allá. El aire aún estaba cargado de ese olor entre aceite viejo, metal oxidado y madera húmeda. Había herramientas colgadas con orden obsesivo. Por primera vez noté cómo Ernesto había puesto su vida en detalles tan triviales, todo guardado, marcado, cada tuerca en su sitio, cada lata de pintura con una fecha. Avancé entre los estantes, tanteando el suelo con pies inseguros. Mi maleta seguía en la entrada, como si aún dudara que este lugar fuera mío. Me acerqué hasta la cosa más extraña del garage, una enorme lona gris, manchada de polvo, cubriendo una silueta alargada. El corazón me brincó en el pecho. Era tan grande que cruzaba casi medio taller. Recordé vagamente a Ernesto hablando de sus proyectos y de pronto me sentí como una intrusa, saqueando reliquias de un muerto. «Ándale, Elena, no seas cobarde», me dije a mí misma. Si esto es lo que te dejó, pues enfréntalo, agar la lona. El polvo se levantó como un ejército de fantasmas y me cubrí la boca, expectante. La retiré con ambas manos, descubriendo poco a poco la figura dorada, curvas de metal y cromo reluciente bajo la capa de olvido. Era un coche, pero no cualquier coche, un Ford Mustang viejo, clásico, tal vez de los 60, el color como el oro quemado del desierto. No pude evitar una risa medio histérica. ¿Esto era la herencia? ¿Ernesto pensaba que yo reconstruiría coches a los 70 años? Me senté al lado del auto, derrotada y a la vez curiosa. Pasé la yema de los dedos por el capó y sentí el frío del metal, el áspero relieve del polvo. En una esquina, bajo el parabrisas, había una foto endurecida y amarillenta por el tiempo de Ernesto, joven, junto a mí y nuestra hija, aún en brazos, todos sonriendo bajo el mismo sol de Hermosillo, con ese Mustang reluciente como fondo. Se me apretó el pecho. Tantas veces lo escuché relatar con nostalgia, la historia de ese carro. El primer gran trabajo que sacó adelante, la esperanza de un futuro para nosotros. Para él, ese Mustang era más que un objeto, era un símbolo de amor, de lucha, de sueños por cumplir. Para mí, hasta ese momento, había sido solo chatarra cubierta. Pero ahora vi todo el peso de lo que representaba. Lloré un rato abrazada al volante. Lloré por lo imposible de cambiar la historia, por el dolor de no entender a tiempo el mensaje oculto de Ernesto. ¿Por qué me dejó esto? ¿Era castigo? ¿O acaso era una puerta a algo diferente? ¿Un camino forzado hacia la reconstrucción? Construye algo tuyo.
Imaginé que él diría, forja tus propias piezas. No vivas solo de los recuerdos de otros. Me paré torpemente y seguí revisando el taller. Encontré más cajas, esta vez con recortes de periódicos viejos en reseñas de carreras, anuncios de autos vendidos, un folleto guardado bajo llave con mi nombre escrito por fuera. Años atrasan para Helena. Cuando llegue el momento temblando, lo abrí. Era una carta, con la letra redonda de Ernesto a mi amor. Sé que cuando leas esto, estarás perdida y enojada, pero hice lo mejor que pude. Este taller y este Mustang son más que máquinas. Aquí guardé todas mis horas de esperanza cuando parecía que todo iba a explotar. No quiero que heredes paredes bonitas, ni lujo sin alma. Quiero que tengas un espacio donde puedas encontrar de nuevo tu voz, aunque al principio duela. Aquí, entre motores y grasa, te juro que lloré y también soñé contigo. Te amo, haz lo que quieras con este lugar. Destrúyelo, véndelo, transfórmalo, pero sobre todo, hazlo tuyo. Leí la carta 1000 veces, el corazón encogido, las manos temblando. Allí estaba el verdadero secreto, no era el carro, ni el polvo, ni la soledad. La herencia era la posibilidad de empezar de nuevo, de reconstruirme igual que ese auto antiguo, pieza por pieza. Me senté sobre una llanta, y por primera vez en días no sentí solo soledad ni furia, sino la chispa temblorosa de la esperanza. Tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo por vivir. Nunca pensé que limpiar sería un acto de rebelión, pero esa mañana tomé escoba y trapo sintiendo que estaba retando al mundo. El garaje era cueva de fantasmas y recuerdos, pero también era mi última frontera, así que decidí empujar la vida hacia adentro, aunque fuera a escobazos. El piso estaba cubierto de una costra de tierra y grasa añeja. Los estantes rebosaban de cachivaches, latas abiertas y partes de autos que ya ni sabían su nombre. Al barrer, se levantó una nube de polvo que picó mi garganta hasta hacerme toser como si fuera a deshacerme en el acto. Tantas mañanas pasé limpiando casas de otros. Y ahora, limpiar la mía dolía diferente. Dolía entre las costillas, dolía en los nudillos, vaciar cajas, apilar herramientas, descubrir alacenas con charolas de tornillos, clavos, cables retorcidos, boletos de talleres viejos. Era como desenterrar huesos familiares. Mis dedos tropezaron con objetos que reconocía por el puro tacto en el martillo de Ernesto, la lata verde de grasa, la radio portátil donde siempre sintonizaba fútbol y rancheras. Cada cosa tenía la huella de Ernesto, pero también la mía. ¿O sería que al final toda la vida en pareja se revuelve hasta ya no saber a quién le pertenece qué? Con cada esquina que lograba limpiar, me sentía un poco menos invisible. Paré, jadeando. El sudor corría tras mis orejas. El cansancio vibraba hondo en la espalda. Me senté junto al Mustang, mirando mi reflejo distorsionado en la defensa cromada, mis arrugas, mis ojos hinchados, el cabello recogido a medias. A veces, la vejez llega como una ráfaga fría. Así, de golpe, me eché agua en el cuello, repitiéndome que todo esto servía de algo. No quería simplemente sobrevivir ahí. Quería al menos una vez ser dueña de mi propia historia, aunque fuera con las uñas y el lomo partido. En ese momento, se escuchó un golpeteo fuerte en la puerta de lámina. El corazón me dio un salto. ¿Quién podía ser? No esperaba a nadie. Mi PewDiePie, sintiendo el terror del animal acorralado. Bueno, grité, la voz temblando de inseguridad y coraje. ¿Hay alguien? Contestó una voz ronca de hombre. Del otro lado de la reja, podía verlo apenas a través de la rendija. Una sombra recargada sobre la lámina. Respiré hondo. Me acerqué despacio, y apenas abrí la puerta lo necesario para ver al visitante. Era un tipo grande, moreno, camiseta vieja de fútbol, gorra sudada. Sus ojos vagos parecían demasiado vivos, como de quien sabe husmear la debilidad ajena. «Doña», dijo, asomándose con naturalidad. Pensé que ya no vivía nadie aquí. «¿Usted es la nueva?» Nada de nerviosismo en él. Solo la soltura del barrio. «Soy la dueña», dije, intentando sonar firme. «¿Quién es usted?» Se rascó la barbilla y sonrió,
mostrando los dientes torcidos. Me llamó Julio en trabajo allá en el taller de Ramírez y Hermanos, La Esquina. Su esposo venía mucho por repuestos. Yo le hacía favores de vez en cuando. Fue todo lo que se me ocurrió contestar. Julio empuñó la reja haciendo un chirrido. Se le veía seguido acá, a don Ernesto. Nomás venía a estar solo, fumar. Desde que se fue, pues, nadie se apareció. Los chavos ya andaban diciendo que aquí podía haber cosas buenas para vender. Sentí un escalofrío, pues ahora estoy yo. Él me miró, burlón. Y usted sí piensa quedarse, doña. Este barrio es pesado después de que se va el sol. No dije nada. Temía mostrarle el miedo, pero mi mano seguía aferrada a la escoba, como queriendo usarla de lanza. Julio hundió las manos en los bolsillos. No la asuste, pero al caer la noche se mete cualquiera. Va a necesitar candados buenos. ¿Tiene teléfono? De perdido para avisarle a la patrulla si ve algo raro. Sentí humillación y la furia tragada muchas veces. Ahora resulta que tengo que pedirle ayuda a un desconocido para sobrevivir en mi propio lugar. Gracias, alcancé a decir, seca. Ya veré cómo me arreglo. Él asintió. Bueno, cualquier cosa, aquí ando. No más, téngase cuidado. Se fue lento, con ese paso pactado de quien conoce todos los secretos de la calle. Cuando say few, cerré la puerta lo mejor que pude Pius la tranca, y busqué candados, cables, cualquier cosa para hacerme sentir un poco segura. Me pregunté si siempre sería así, si cada pequeño avance traería, detrás, el recordatorio de mi fragilidad. Pero al repasar la carta de Ernesto y mirar el Mustang a medio revelar, me brotó una terquedad nueva. Una mujer rota puede ser peligrosa cuando ya no tiene nada que perder. Limpié hasta que las manos ya no me respondieron y caí sobre el catre improvisado, exhausta pero viva. De fondo, un ladrido lejano y la promesa silenciosa de que, en este lugar de abandono, la vida, mi vida, estaba apenas comenzando de nuevo. La mañana entró temprano, áspero, impertinente, recordándome que el cuerpo ya no cede fácil después de años de cargar penas y cajas. La espalda me crujía, los dedos adoloridos y sucios de mugre, pero me levanté igual, alegando para mis adentros que no había lugar para la flojera. Aquí, en este garage que olía a Ernesto y abandono, sobrevivir era ya mi nueva ocupación. Bebí un café amargo, de esos que sacuden por dentro sin pedir permiso. Me senté un rato frente al Mustang, ese bulto dorado y polvoriento que, para Ernesto, era futuro, y para mí era una ruina. Me pregunté si tendría caso siquiera intentar otra vez. La vida entera se me fue atendiendo otros sueños, descuidando los míos hasta que solo quedé yo, vieja y con las uñas rotas, mirando un coche viejo que ni siquiera encendía. Tomé las herramientas, sintiéndome torpe, un desarmador frío entre las manos, tan distinto al molcajete o a la escoba, tan ajeno como la soledad. Me obligué a abrir el cofre. Levanté la tapa mostrando entrañas viejas, cables resecos, aceite pegajoso y olor a tiempo detenido. Pensé en lo mucho que había visto limpiar este garage en aceite, grasa, sudor, pero nunca imaginé intentar arreglarlo yo sola. Miré tutoriales en el teléfono, usé la linterna para ver mejor mi invente valor. Desatornillé la tapa del filtro con torpeza y corté el dedo. Un hilo de sangre bajó entre los nudillos. Maldije en voz baja, pinche auto, pinches recuerdos. Me sentí ridícula, una mujer de mi edad, sola, sangrando sobre cacharros, buscando entre piezas muertas una razón para seguir. Estaba tan sumida en mi batalla interna que no sentí cuando alguien cruzó la reja, hasta que escuché el golpe seco de la puerta. ¿Otra vez usted, doña? ¿Ya desayunó? Julio traía una bolsa de pan dulce y 2 cafés de Oxxo. Venía directo, seguro, como si supiera que nadie lo iba a correr. Me le quedé viendo. Ese tipo no era ni amigo ni familia. No tenía por qué estar ahí. ¿No tiene que venir? Le solté, fría pero sin fuerza, puedo sola. Él se encogió de hombros. ¿Usted verá? Nomás que me da pendiente, hay mucho cabrón suelto en la cuadra. A mí la soledad se me hace pesada. ¿A usted no? Le acepté el café.
porque mentir tampoco sirve de mucho a estas alturas. Nos sentamos al lado del Mustang. Tomó un pan, lo desmenuzó sin prisa, esperando a que yo hablara. ¿A poco piensa arreglarlo usted solita?, dijo con esa sonrisa de quien conoce la pólvora. ¿Por qué no?, le respondí. De aquí soy, Julio, no tengo pa' pagarle a nadie. Él asintió, y por un segundo vi en sus ojos algo como respeto mezclado con burla. Yo le echo una mano, si quiere. No, easy, no. Es ver si se puede. Ese carro me late que ni papá lo encendería, pero algo se puede salvar. De pronto, se puso serio y me miró distinto, menos como un vecino metiche y más como alguien que ve por primera vez a una persona detrás del polvo y el cansancio. Nos metimos bajo el cofre. Él me fue diciendo que buscar cómo quitar la mugre del filtro, cómo revisar que no haya fuga de líquidos. Yo seguía sus órdenes, aunque a veces quería gritarle que ese no era su espacio, que Ernesto nunca habría dejado a cualquiera meter mano ahí. A veces, las mujeres de mi edad preferimos el dolor propio a la ayuda ajena, por puro orgullo inútil. Pásame el alicate, doña, me pidió. Y supe que era más fácil seguirle la corriente que luchar contra la vergüenza. Entre charla y silencio aprendí a distinguir el cable suelto del roto, la bujía vieja de la que sirve, el olor amargo del motor quemado en Julio. Sabía mucho. Le brillaban los ojos narrando anécdotas de su familia. Cuando iban al río a pescar, y su abuelo les enseñaba a desarmar motores solo por gusto. No era mala persona, pensé, aunque sí tenía ese filo rudo, esa manera de decirte las cosas de frente. Incluso me animó a intentarlo. No más, no sea terca, doña. Si el motor arranca, es un milagro, pero no se trata de que le quede como de agencia, sino de que suene y camine, aunque sea cojeando. Me reí, por primera vez honesta en días. Eso también sirve. Mire que yo tampoco ando nueva. Trabajamos varias horas. La luz se colaba en haces entre las rendijas y el olor a grasa tapó, de a poco, el sabor de la tristeza. Encontramos escondida una vieja grabadora portátil de Ernesto con Ancasit dentro. ¿Why esto?, preguntó Julio, dándole vueltas en la mano. La encendí, y de pronto la voz de Ernesto, joven y tosca, llenó la bodega en sí. ¿Alguien escucha esto? Quiere decir que sobrevivió el Mustang. Ojalá también tú, Elena, estés escuchando. El mundo se cae, pero dale vuelta a la llave. Sentí las lágrimas a punto de romper. Julio, incómodo, miró hacia otro lado. Yo tragué saliva y le puse pausa. No estaba lista para escuchar todo el mensaje de Ernesto todavía, pero por fin entendí que abrir el cofre, pedir ayuda, dejar entrar a otro todo, eso también era mi reconstrucción. A veces hay que aceptar la mano ruda del mundo, porque sola la herida no se cose. Cuando Julio se fue, ya era tarde. Me quedé contemplando el Mustang, las manos manchadas, la voz de Ernesto dando vueltas en mi pecho como autopista, quizá si podía. Quizá, aunque sea trancas y jalones, hasta lo roto arranca otra vez. Esa noche dormí poco y mal. Terminé con los pies afuera del catre y la cabeza llena de voces viejas. Soñé con mi hija, con Isabela de niña, corriendo entre llantas y motores, persiguiendo a Ernesto, ambos riendo. Y yo desde la sombra, viéndolos armar sus complicidades. Me desperté ahogando el llanto, la garganta cerrada y la angustia mordiéndome el pecho. No le perdoné, ni a ella ni a mí. Solo aguanté, como quien soporta las punzadas de una costilla rota. Al amanecer, me hice un café en un pocillo de aluminio que encontré en una caja. El silencio me pesó más que nunca, y el barrio seguía ahí, vibrante, lleno de ruidos lejanos a un camión arrancando, el grito del panadero, la radio próxima de algún taller rival. Todo sucedía rápido afuera. Adentro el tiempo era lodo, la vida lenta, casi masticable. Julio llegó temprano, sin avisar, cargando una caja de herramientas más grande que su sonrisa. ¿Así sí amaneció? ¿Con ganas de pelearle el día, doña? Quise echarlo, pero mi voluntad ya no era la misma. Necesitaba hablar, aunque fuera solo para llenar el aire, ¿no más para demostrarle al carro que todavía respiro? Le contesté, sin mirarlo. Él se puso manos a la obra. Hoy traía la barba más crecida,
y una camisa manchada de grasa. Tenía el aire de quien nunca pide disculpas, pero tampoco presume. ¿Y la familia, Julio?, pregunté, de la nada, solo por calmar el temblor del silencio. Se encogió de hombros, sin dejar el ritmo. Mi jefa murió hace años, la casa la peleó una prima, mi carnal anda en Arizona. Yo aquí, buscando jale al día. Esa soledad simple me dolió más que la mía. Él era de los que se acostumbran a estar solos porque nadie piensa en ellos salvo cuando hacen falta. Trabajamos juntos, él revisando el motor, yo limpiando piezas, pasando tornillos, aprendiendo a no meter los dedos en donde corta. De repente, la rutina me fue arrancando el miedo, y solo quedó el cansancio y la necedad de seguir. Las horas rodaron lentas, pero cada tanto, Julio sacaba algún comentario que me hacía reír, aunque no quisiera. Pues mire, doña, usted aprieta más fuerte que muchos chavos del taller. O, no se me rinda, que si ese Mustang revive, hago quesadillas gratis toda una semana. Yo me sorprendí buscando su mirada, encontrando alivio en sus bromas, admitiendo en silencio que extrañaba hablar con alguien que no me juzgara por lo que tenía o había perdido. Pero el barrio nunca deja de recordarte en dónde estás parada. A mediodía tarde, mientras ajustábamos una manguera, alguien pateó el portón con fuerza. El estruendo nos congeló. Julio me miró, se puso a... Una voz gritada atravesó la lámina. «Órale, vieja, salte un rato o vamos a entrar». Me invadió el pánico. Temblé de pies a cabeza y apreté la llave inglesa como si fuera un arma. Julio se asomó apenas, la mandíbula apretada. No haga caso, doña solo ladran. Los golpes no cesaron por unos minutos. Luego, el silencio volvió, pero el miedo quedó como costra. Quise llorar de rabia, de impotencia. No le debo nada a nadie y aún así vivo alerta. Ahora más bicho que persona. Julio, sin decir palabra, cerró puertas y ventanas con madera y cables, reforzó los candados. Luego me miró, cansado, pero sin lástima. «No se deje», me dijo a ni un paso. «Doña, este es su espacio, defiéndalo». La manera en que lo dijo no era consejo, era mandato. Me sentí niña otra vez, como cuando Ernesto me decía que no mostrara miedo, que el barrio olía a la debilidad. Me quedé un rato arrimada a la pared, la frente húmeda, la sangre hirviendo de vergüenza y furia. Pensé en Isabela, en el amor propio que nunca supe definirme, en la madre que fui y que ya nadie quiere, y sentí un arrebato tan dulce como doloroso. A nadie me va a sacar de aquí, ni el miedo, ni el barrio, ni mi hija, ni los recuerdos. Esa tarde, Julio encendió la radio y puso una cumbia vieja. Trabajamos en silencio, sonriendo cada tanto. El Mustang seguía sin encender, pero cada bujía limpia, cada tornillo ajustado, era una pequeña victoria sobre todo lo que el mundo se empeña en quitarte. «¿Sabe qué, doña?», me dijo ya casi al irse. «Usted vale más de lo que piensa. Este carro y este taller no son un castigo, son chance nueva». Yo asentí sin poder decir palabra. Por primera vez, sentí el peso y la libertad de estar sola y sobrevivir al mismo tiempo. Cuando el sol cayó, encendí la luz amarilla del taller, serví café para los dos y me quedé a mirar cómo la noche tragaba poco a poco el miedo. Seguí limpiando, ajustando, respirando. Quizá la herida nunca cierra, pero te vuelve testaruda. Sin querer, acompañada de mi soledad y de la risa de un extraño, empecé a ensayar el arte de reconstruirme, tornillo a tornillo. Nunca imaginé que la vida, después de cierta edad, pudiera esperarse con las mismas ansias con que se espera un milagro. Había barrido, limpiado, sangrado sobre metal oxidado. Había maldecido mi suerte y el testamento de Ernesto cada día, hasta que la rabia se me volvió músculo, o callo, tal vez. Ahora, sentada en la banqueta del taller, sentía las piernas entumidas y las manos sucias, mirando el Mustang sin atreverme a imaginarlo encendido. Julio llegó sin avisar, como siempre, con el paso cansino pero decidido. Hoy traía una sonrisa apenas dibujada y un termo de café tibio. Lo dejó en la mesa vieja y me hizo un gesto de cabeza. El hábito de compartir el cansancio nos había vuelto camaradas del silencio. «Hoy toca, dijo, dándole una palmada al cofre del Mustang.
Por primera vez en años, sentí que algo ajeno al dolor me tensaba la panza, nervio, emoción, hasta un poco de miedo. Nos pasamos la mañana revisando el cableado, apretando mangueras, limpiando conexiones con alcohol y esperanza. Julio hablaba poco, pero sus indicaciones eran claras. Gírelo nomás a la derecha. Eso, sin miedo. No se le cae el mundo, doña. A cada rato se me escapaba una imagen de Ernesto su espalda bajo la luz mortecina del taller. La voz grave tarareando en la radio, las manos siempre cubiertas de grasa. Recordé la última vez que lo vi meter la cabeza bajo este mismo cofre, riéndose de mis advertencias sobre la vejez. El día que reviva a este cabrón, me dijo, señalando el auto, es porque ya no me da miedo irme de aquí, Helena. Quizá nunca supe si hablaba del mundo o de su propia vida. Sentí el ardor de la nostalgia y las ganas de rendirme, pero el tono rezongón de Julio me trajo de vuelta. Si no prende, tampoco pasa nada. Lo chido es intentarlo en lo chido, palabra que apenas rozaba mi boca. Tomé aire, sentándome frente al volante. Cerré los ojos y juro que sentí las manos de Ernesto encima de las mías, guiando la llave. No supe si reír o llorar. ¿Lista o qué? Insistió Julio al otro lado, pegado al motor Geier Laladev. El motor tosió, rugió y se cayó. Mi corazón también a Julio se asomó, sudando, otra vez. Doña. Suave inhalé el aire, contuve las ganas de gritar Geier de nuevo. El motor protestó. Un clac 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 seco. El rechinar de cables. Y de pronto, un jadeo hondo. Algo, allá adentro, pareció despertar de un sueño pesado. El taller entero vibró. El Mustang, destartalado y orgulloso, arrancó como si le costara la dignidad, pero no la vida. Me quedé paralizada. Sentí el temblor en los huesos, los ojos ardiendo de incredulidad. Julio lanzó un grito de triunfo, golpeando el cofre. «Ándele, chingao. Eso es todo, señora Elena». No pude evitarlo. Lloré, primero en silencio, luego con la cara entre las manos. Toda la rabia, el duelo, la soledad contenida, se me salieron por los ojos. Julio, incómodo, fingiendo ocupar las manos en limpiar una bujía, me dejó llorar sin preguntas ni frases de consuelo tontas. Cuando el llanto cedió, respiré hondo y noté que, aún con las ventanas vibrando y el olor a gasolina en el aire, ahí, en mi propia cueva, la vida me reclamaba un lugar. ¿Sabe qué?, le dije, la voz ronca. No sé si le agradezco o lo maldigo. Julio soltó una carcajada seca. Asústeme. Al rato me acostumbro, doña. Nos sentamos junto al auto, todavía encendido. El rugido del motor no era limpio. Sonaba a viejo, a batalla, a esas cosas que no se rinden, aunque deberías dejarlas ir. Pero sonaba. Carajo. Afuera, el barrio seguía siendo el mismo, música de banda en los radios, gritos de niños al pasar, el rechinar de la frutería, pero adentro del taller, por un instante, era como si el tiempo regresara. Le hablé del cassette que habíamos encontrado. Creo que no quiero escucharlo sola. Julio asintió. Pusimos el grabador, la aguja raspando el mismo mensaje a la voz de Ernesto, viva, bromista, joven, diciendo mi nombre como cuando todavía me quería bien. Este Mustang, Elena, es pa' que no te apagues, no le tengas miedo a llorar, pero tampoco pierdas la costumbre de pelearle a la vida. Silencio, nunca pensé necesitar que alguien me diera permiso para vivir. Cabrón, susurré. Julio entendió y no opinó. Encendimos cigarro y el humo se mezcló con el olor a arranque nuevo. Allí, por fin, supe que aferrarme a ese carro no era por Ernesto ni por su legado, sino por lo terco que es el deseo de volver a pertenecerle al mundo. Esa tarde, cuando Julio se fue, me quedé sola con la máquina encendida. Era apenas un paso, lo sé, pero en cada chispa, en cada ronquido del motor, sentí que una parte de mí, igual de vieja y cascada, había revivido también. No sé si mañana la vida me va a volver a romper, pero hoy, volví a respirar hondo. No fue el ruido del motor, ni la música del barrio, ni siquiera los gritos de los chamacos jugando en la banqueta. Lo que me sacó del letargo fue ese golpe sordo, inseguro, contra la verja de lámina en 3 toquidos rápidos. Espera.
y luego otros 2, como si el que estuviera fuera no supiera si de verdad quería entrar. Yo andaba como dando herramientas, todavía con el eco de la voz de Ernesto en el pecho, la sangre llena de ganas de vivir después de ese milagro mecánico con el Mustang. No esperaba a nadie, mucho menos a ella. —¿Quién? —pregunté, disimulando ese temblor tonto que sentí en la boca del estómago. Silencio primero, luego una voz apenas rota, medio disfrazada de soberbia y forzando serenidad. —Soy yo, mamá. Isabela. La parte de mí que se acostumbró a vivir con la ausencia tardó segundos en dar crédito. Isabela, la Isabela de carne, no la que me visitaba en sueños y promesas atrás de un teléfono. Me quedé helada, con el corazón pateando y la culpa vieja resucitando justo donde sabía que duele. Abrí despacio. Ahí estaba, igual y distinta, más flaca, con la piel reseca por el aire de ciudad, el cabello recogido a la carrera y esa mirada de quien carga más peso del que acepta. No la abracé, ni ella a mí. Fue apenas una pausa incómoda, un choque de mundos. —Pásale —le dije—, nada más. Entró con pasos inseguros, los ojos revisando todos los rincones, encontrando recuerdos entre cachivaches y mugre, como si también viniera a buscarse a sí misma. Nos quedamos de pie. Silencio de años, rencor atorado entre los dientes. —Huele igual —dijo, apenas sonriendo, medio burla, medio ternura. A grasa, café viejo, a ti. No supe qué contestar. Empecé a limpiar por hacer algo. —¿Por qué viniste? —pregunté, más brusca de lo que hubiera querido. Ella suspiró con ese mismo gesto que le vi tantas veces cuando era niña y no podía con la tarea. Me avisó la vecina que andaba sola. Dijo que te habían intentado asustar. Yo, la vergüenza, la encorvó apenas. Pero la vi, clarito en el susto, el enojo, la culpa vieja también para ella. Me dieron ganas de decirle que estaba bien, que no necesitaba que viniera, que las mujeres como yo nunca estamos tan solas como parece. Pero mentirle sería volver a lo mismo. —¿Te da pena tu madre? Le tiré bajito, para ver si sangraba. Ella me miró, sin quitarse la máscara. Me da coraje en eso. —Why me? Se acercó al Mustang, lo rodeó despacio, pasó la mano por el cofre cubierto de polvo y sol, se mordió el labio, como si intentara tragarse el pasado en un respiro. —¿Lo arreglaste? Levanté la barbilla a Cian con ayuda. Costó, pero prendió. Lo dije con orgullo, pero también con esa tristeza de no saber si era suficiente. —¿Por qué nunca me enseñaste? Me tiró de repente. Me jaló el aire en el pecho, porque ahí estaba. La pregunta de siempre, la herida abierta. —Nunca tuviste tiempo —le respondí. Pre-first. Se le nublaron los ojos y pensé que iba a llorar, pero apretó la mandíbula y negó. —Me fui porque el taller y papá, porque tú siempre eras más fuerte con eso —me dijo casi en reproche, casi con envidia. Yo solo quería respirar distinto. Nos sentamos las dos en el suelo de cemento. El silencio era áspero, pero de pronto me cansé de cargarlo. —Estoy cansada de pelear, Isa —le confesé. Ella me miró por fin, como si me viera. —Yo también, mamá. Nos quedamos un rato ahí, junto al auto ruidoso, respirando el calor, el polvo, reconociendo la distancia que crece cuando una quiere proteger y la otra huye para sobrevivirse sola. Isabela terminó preguntando por Ernesto en voz bajita. —¿Está aquí? Negué, mis ojos buscaron el rincón donde guardo sus fotos, sus cartas, la grabadora. Pero lo escuché. Me contestó, medio riendo, medio llorando. Lo escuché en el motor, en la radio, en tu voz de coraje. La abracé a torpe primero. Luego, con fuerza. Un abrazo que no cura, pero al menos reconoce la herida. Esa noche cenamos juntas, sopa rehecha y pan con mantequilla. No hablamos más del pasado, pero por primera vez, en mucho, sentí que ese taller, el Mustang, yo misma, tal vez si podíamos ser hogar otra vez, aunque fuera inventándonos. Cuando Seifiu, cerré fuerte la puerta, no para dejarla fuera, sino para atesorar el calorcito de lo que queda cuando dos mujeres cansadas deciden, de a poquito, reconciliarse con sus heridas y su historia. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta,
Deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.